bien, gracias al Señor por todos los que estamos ávidos de la palabra, del aprendizaje de la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a continuar la enseñanza bíblica y para ello vamos a orar. Amado hermano, hermana, aleluya, yo deseo que todos podamos tener ese gran interés en aprender la palabra, en llevar esta serie de los hechos, estas enseñanzas de los hechos que estamos trabajando en la interpretación, y hay lecciones diversas en medio de todo ello, pero lecciones muy interesantes, muy sustanciosas para nosotros, la iglesia hoy, y que estamos muy conscientes de que la palabra del Señor, como él dice, es la misma por todos los siglos. Pues en esencia ella tiene esa lección profunda de fe, profunda de costumbres, de hábitos, de prácticas que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Oremos que el Señor nos dirija en esta hora. Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, gracias damos a ti porque hoy podemos nuevamente estar frente a tu palabra, la enseñanza, Señor, de las Escrituras. Yo pido, Jesús, por mí, por todos los que nos interesamos, Señor, en aprender tu palabra, que pueda nuestro entendimiento estar dispuesto, nuestro corazón abierto para guardar, para atesorar tu palabra. Sí, Jesús, podamos tener la atención que necesitamos y abrir, oh Dios, aleluya, amén, todo nuestro interés para que tú seas glorificado en nosotros, para que seamos, Señor, practicantes de la palabra de vida eterna que nos das. Señor, tu palabra nos edifica, tu palabra nos guía, tu palabra es la bendición para mi alma, para todo mi ser en esta hora. En el nombre de Jesús la tomamos. Amén. Amén. Bien, gracias al Señor Jesucristo. Hoy entramos al capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, capítulo 5, y veníamos entonces de mirar el contenido del capítulo 4, que es la primera persecución que vino sobre la iglesia. Los hermanos nuevamente llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vimos esa primera persecución que vino sobre la iglesia, céntrese en los dos primeros versos que tienen la razón de esa persecución. ¿Y cuál fue la razón de esa persecución? El resentimiento porque se enseñase y se anunciase el nombre de Jesucristo y la resurrección de él de entre los muertos. Esas son las razones que allí nos expresa la palabra literalmente, que llevó a esa primera persecución y la gran prohibición que pensaron hacer a los apóstoles a través del Sanedrín, el consejo máximo de los judíos. Y la prohibición es de aquí en adelante, verso 17 del capítulo 4, de aquí en adelante no hablen a ningún hombre en ese nombre. Eso era lo que ellos pedían. Pero Pedro y Juan respondieron, como dice el verso 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Hay que encontrar en cada capítulo, en cada lectura que hagamos de la Biblia, hay que encontrar la esencia, lo que
lo que es el punto central del texto. Aleluya. Así que continúa la iglesia después de esta primera persecución. Pedro y Juan se reúnen con la iglesia, hacen oración y el verso 31 dice que el lugar donde estaban allí reunidos tembló del poder de Dios que se manifestó y otra vez tuvieron la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de las lenguas, así como en Pentecostés o el día de la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Esto une a la iglesia, esto hace que la iglesia, las persecuciones, los momentos difíciles, hacen que la iglesia antes se compacte más y esto también entonces hace que ellos tengan una mayor decisión para seguir anunciando el poderoso evangelio de Jesucristo, como también el Señor sigue a través de ellos haciendo grandes milagros y maravillas. Gloria a Dios. Cuando llegamos al capítulo 5, lo que encontramos allí es algo que quiere romper la fraternidad de la iglesia, algo que quiere romper la unanimidad y la comunión. Y eso es lo que nosotros debemos entender allí en esencia. Entonces encontramos desde el verso número 1 hasta el verso número 9, 11 podemos tomar entonces esos primeros 11 versos como el escenario de esa lección para que la iglesia entendiese que la comunión es muy importante entre nosotros. La comunión, el acuerdo, y es la historia, el testimonio de Ananías y Zafira. Y los lectores de la Biblia sabemos que la iglesia tenía un acuerdo, ¿verdad? Y es lo que se está diciendo en el capítulo anterior, el 4, en el verso 32, y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso fue un acuerdo de la iglesia. Y en ese acuerdo primaba la voluntad. Cuando meditaba yo en esto, estaba pensando que precisamente debemos entender eso. La iglesia, cuando tenemos un acuerdo para cualquier cosa, que los acuerdos en Dios y en la iglesia son acuerdos de libre voluntad. No es como a veces la gente que no conoce a Jesucristo piensa. Y yo no quisiera pensar que dentro de nosotros como iglesia haya alguno que piense así, pero qué bueno en esta hora, esta palabra, este capítulo, para clarificar ello. Que los acuerdos, como se pueden hacer, también se pueden deshacer. Entonces yo puedo entrar en un acuerdo, pero un día puedo decir, hasta aquí llego, ya no más, no sigo con esto que habíamos acordado. Porque el Señor trabaja es con la voluntad del hombre. Dios no obliga a nadie, aleluya, sino que Él, en la medida que nosotros abrimos nuestra voluntad, aleluya, Él trabaja con nosotros. Dice la palabra que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten que es algo que brota de cada uno de nosotros, querer y hacer por su buena voluntad, porque somos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Y yo creo que todos nos movemos en ese deseo de cómo
poder en algo compensar lo que Dios ha hecho por nosotros. La iglesia primitiva, reconociendo la gracia de Dios, la misericordia del Señor, la salvación, el perdón que habían recibido, la transformación, entonces ellos llegaron a ese acuerdo. Vamos a tener todas las cosas en común. Entonces, ¿qué hacían? Dicen que vendían las propiedades, como el verso 37 lo dice. Entonces, hablando del hermano Bernabé, dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y allí había ese diaconado que va a ayudar, o llega el momento que ese diaconado que va a ayudar a los apóstoles, precisamente para ellos no ocuparse del manejo de eso que traían, y ese producto, ese diríamos hoy, ese efectivo que traía la iglesia, para que se repartiese entre la necesidad de cada uno de los hermanos. Y aquí tenemos que hay una iglesia multitudinaria, hay unos cuantos miles que en este momento hacen parte de la iglesia. Así que lo que traían, seguramente que así como podía ser significativo en cuantía, también en un momento dado, frente a la necesidad de tantos, era poco, ¿verdad? Es como hoy con lo que está sucediendo. No nos vayamos lejos, aquí en nuestro país el gobierno nos dice: hemos repartido miles y miles y miles y miles de millones, pero la necesidad está ahí, está latente todavía la necesidad, y la gente está pidiendo y reclamando la ayuda. Porque cuando hay necesidad, no hay dinero que alcance, decimos, ¿verdad? Es un dicho nuestro. Bueno, allá era una iglesia ya que yo le he hecho unos cálculos someros, que podría ser una iglesia que estaba pasando de los 11,000 hermanos. ¿Cómo sería la necesidad? Porque si esta fórmula se dio, es porque había necesidad en la iglesia, entre las familias de la iglesia. Entonces, cuando abordamos a Ananías y a Zafira, sabemos que dice el verso número 2, que Ananías y su mujer vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire dónde está la situación. El verso número 4 habla precisamente de esa libertad y de esa voluntad que tenemos en Cristo Jesús, y que Él no nos obliga a nada. Nosotros no podemos entender nuestras prácticas como una obligación, porque ¿quién obligado vive bien? La gente dice: es que allá en esa iglesia los obligan, es que el pastor los obliga. No, no es así. Por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías, le dice, verso número 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué está diciendo el apóstol? Eso que estamos hablando, que no la hubiera vendido, era de él. La iglesia, por más que tenía ese acuerdo, no se la iba a quitar, no se la iba a arrebatar. Vendiéndola, él hubiera podido decir: hermano Pedro, apóstoles, hermanos de la iglesia, yo sé que hay este acuerdo,
yo vendí mi propiedad, pero yo verdaderamente no quiero dar ese dinero, donar ese dinero como habíamos acordado. Eso dice el apóstol, y tú tenías toda la libertad. ¿Dónde está el problema? El problema está en que Pedro le dice a Ananías que él le mintió al Espíritu Santo. La mentira. Ahí está el problema. En la mentira. Y hermanos, yo creo que hay cosas que a veces nos hemos acostumbrado a verlas de una manera muy sutil. Y tal vez no entendemos el peso que algo puede tener en un momento dado. Y Pedro le dice, no es una simple mentira. Verso número 4 dice, porque no han mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto es que somos de Dios. El asunto es que nos hemos consagrado a Dios. Y Jesús un día le dijo a los religiosos de su época, les digo, el que miente es el que miente desde el principio. Y él es el padre de la mentira, y ese, a saber, es el diablo. Así es de que la connotación que el apóstol nos da por lección, hay dos cosas aquí. Y es que debemos valorar la comunión que tenemos a través de nuestras prácticas y de nuestros acuerdos como hijos de Dios, como iglesia. Aleluya. En la Biblia encontramos varias cosas que son acuerdos, que no dice exactamente que debemos juzgarlas como pecado, sino que es un acuerdo, y hay acuerdos que el Espíritu Santo ha ratificado en nuestra práctica, ¿verdad? Hay algunos que están buscando a veces, esto es pecado, aquello no es pecado, si es pecado, no es pecado. No, es que hay cosas que nosotros tenemos acuerdo y Dios apoya los acuerdos también que nosotros tengamos por el bienestar de su iglesia. Entonces, llegaremos hasta allá, pero podemos tomar en este momento un acuerdo que hay en el capítulo 15 y el verso número 28. Y dice la palabra, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien o pasadlo bien. Allí hay un acuerdo. Y mire el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, allí tenemos, tenemos entonces unas palabras de el apóstol Pablo también acerca de ese acuerdo. Era un acuerdo de la iglesia y ese acuerdo entonces tiene 4 partes, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son esas 4 partes que hay allí de ese acuerdo? Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Y dice que ha parecido bien a los apóstoles y al Espíritu Santo que las cosas se hagan en esa manera. ¿Verdad que sí? Es un acuerdo. No está diciendo que es un pecado. Y por eso dice, si hacen eso, bien lo harán. Así había este acuerdo en la iglesia respecto a tener las cosas en común. Eso fue
allá en ese momento de la iglesia y nos queda a nosotros como un ejemplo. Hay quienes recuerdan este escenario del capítulo 4 y capítulo 5, de tener todas las cosas en común, y lo recuerdan como diciendo que hoy debiera ser así. Bueno, ese acuerdo no está hoy en la iglesia, ese acuerdo fue allá, en ese momento del comienzo de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Así es de que nosotros vivimos hoy una práctica de cristiandad bajo otros acuerdos, y entre los acuerdos que tenemos no está como algunos en un momento dado quieren exigirle a otros, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hemos también entonces de entender que el Señor está en los acuerdos de la iglesia. Y eso es lo que Pedro le llama la atención a Ananías y a Zafira. Y dice: ¿por qué ustedes permitieron que Satanás se metiese en su corazón? Y en primera medida le reclama ¿a quién? A Ananías. Pero también le reclama a la esposa, a Zafira. Y dice verso 9, Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conviniste tentar al Espíritu del Señor? Esto es muy importante que lo entendamos, porque el Señor conoce toda cosa, sea esté a la luz o sea encubierta. Cuando el sabio en Eclesiastés, último capítulo, va a cerrar allí ese capítulo, entonces dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si lo que no ha salido a la luz es bueno, pues gloria a Dios, porque no recibimos aquí la recompensa del hombre, el abrazo, el aplauso, la palmadita en el hombro, sino que hicimos algo que quedó solo entre Dios y uno, solo entre Dios y yo. Pero un día Él, eso bueno que hicimos, lo va a sacar delante de todos, y allá en el tribunal de Cristo, entonces recibiremos la recompensa. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, pero si es mala y no hubo un arrepentimiento, no hubo una búsqueda del perdón, entonces eso va a traer una consecuencia de juicio de Dios y de pérdida delante de Dios. Así que hay la oportunidad del arrepentimiento mientras hay vida, antes de que caigamos en las manos de Dios, porque dice la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que Ananías y Zafira se unieron para mentir al Espíritu Santo. Y mire la grande equivocación. Ellos pensaban que mentían o que engañaban era a los apóstoles, a la iglesia. Y Pedro nos clarifica eso. Aleluya. Para que nosotros tomemos esta lección de fe. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice entonces que la muerte de Ananías y Zafira como reprensión de Dios por haber mentido
en ese acuerdo que no estaban obligados. Noten algo, hermanos, y es eso. No estaban obligados, pero sí tenían el deber cristiano de guardar la comunión. Amén. Entonces la iglesia tiene acuerdos en los cuales cualquiera puede decir, conmigo no cuenten. Hermano, y eso está bien. Tú tienes ese derecho. Tú puedes hacerlo de esa manera. Yo, qué pena, pero yo no puedo, yo no lo voy a hacer. Nadie te debe juzgar. Y eso lo debemos aprender también todos. No podemos juzgar a nuestro hermano porque no está en el acuerdo con nosotros. Pero todo lo que beneficie la obra del Señor y nos pongamos de acuerdo, Dios va a estar en medio de ese acuerdo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Asimismo se nos habla cuando hay los problemas en medio de la congregación entre hermanos, que si tenemos algún problema, pero con la ayuda del Señor logramos ponernos de acuerdo, entonces el Señor dice, porque es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí está hablando de una situación conflictiva entre hermanos, pero que se puede llegar a un acuerdo y Dios está en medio de ese acuerdo. Así que la iglesia vio esto y dice verso número 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea que la gente empezó a entender, y claro, es el comienzo de la iglesia. Empezaron a entender que las cosas con Dios son en serio. Y eso es algo también que nos queda para nuestro guardar en el corazón. Las cosas con Dios son en serio. Se hacían milagros y señales verso 12 de los apóstoles y prodigios en el pueblo. Y mira el resultado. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos unánimes. Cuando dice todos, es todos. Nosotros debemos tener cuidado con ser contradictores, porque a veces nos llenamos de motivaciones que nos pueden poner en una posición de contradicción a la voluntad de Dios, de contradecir lo que Dios quiere hacer. A veces, tal vez estamos mirando tantas cositas chiquitas que debemos llegar a la reflexión y al entendimiento de que Dios puede tener su voluntad en algo, aunque a nosotros no nos agrade, aunque yo no estoy de acuerdo, pero hay cosas que aunque no esté de acuerdo, yo debo sentir en mi espíritu, en mi alma, si eso es o no la voluntad de Dios. A mí no me parece, yo como que no la voy con eso, pero es que yo veo que eso es la voluntad de Dios. Y cuando uno reflexiona en esa manera, entonces uno puede caer en cuenta en el deseo de Dios, en el querer de Dios. Y para eso se necesita la sensibilidad espiritual. ¿Cuántas veces en un momento dado hemos querido oponernos a algo? Pero en ese sentir o en ese impulso de oponernos a algo, se ha metido también el sentir de Dios, que nos ha dicho, mira, mejor quédate quieto. Mejor quédate quieto. Yo recuerdo cuando estábamos recordando la decisión de Pilato en la crucifixión del Señor,
Y su esposa le dice: tú no tengas que ver nada en este asunto. Y aquel hombre oyó el consejo de su esposa y fue librado de tener parte, culpa en ese asunto. En este mismo capítulo vamos a encontrar algo más adelante que nos va a ayudar a entender esto. Y si quieren lo podemos adelantar y regresamos. Y es el consejo de Gamaliel. El verso 33 de este mismo capítulo 5 de los Hechos, el verso 33 al verso 39. Entonces Gamaliel entiende la voluntad de Dios y llama la atención al pueblo de Israel, a sus gobernantes, a su clero en ese momento. Y les dice, verso 35, varones israelitas, yo subrayo esto: mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque las decisiones mal tomadas nos traen consecuencias personales o consecuencias de comunidad, consecuencias de un grupo de personas, de familia, de hogar, como fue, por ejemplo, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que fueron consumidos en la ira de Dios con toda su casa por la decisión de aquellos hombres. Condenaron a toda su casa a la muerte, ¿verdad? Así que Gamaliel dice: mirad por vosotros mismos. Debemos tener una responsabilidad de cada uno de nosotros en las decisiones que tomamos y poder entender que nuestras posiciones no estén en contra de la voluntad de Dios, que lo que estamos haciendo no esté en contra de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros no decidimos simplemente por nosotros mismos, sino que debemos buscar la voluntad de Dios, la aprobación de Dios, porque nosotros tomamos decisiones y hemos tomado, yo creo que una gran mayoría, si no todos, hemos tenido la experiencia de tomar decisiones de nuestra voluntad. Y tristemente que aún cuando hemos tomado esas decisiones sin la voluntad de Dios, también hemos tenido la dicha que aunque nosotros hemos metido mal la cabeza, Dios nos la ha ayudado a sacar. Porque al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Al que reconoce sus errores, el Señor no lo desprecia. ¿Por qué conviniste? Le reclama, mire y compare lo que es el verso número 3 y el verso número 9. De una forma, aunque en el mismo sentido le habla el apóstol Pedro a Ananías, pero de otra forma, aunque en el mismo sentido, a su esposa. Debemos tener acuerdos en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es el querer de Dios. Alabanzas al Señor. Cuando nosotros no buscamos la voluntad de Dios, hay cosas que nosotros obtenemos por nuestra voluntad. O sea, hay cosas que yo tengo porque yo quiero, pero hay otras cosas que tengo porque Dios quiere. Las que tengo porque Dios quiere, porque están en su voluntad, eso me bendice. Lo que yo consigo bajo mi deseo propio, se me van a convertir en una problemática tarde que temprano. Entonces dice este hombre, dice: mirad por vosotros mismos.
lo que vais a hacer. Y mire esto, pone dos ejemplos, un Teudas y un Judas, que tuvieron sus propias decisiones y causaron sus propios movimientos, pero el resumen es que todo aquello fue un esfuerzo fallido y que todo aquello llegó a un final que no fue el que ellos esperaban. Pero dice, cuidado, porque estos hombres, refiriéndose a los apóstoles, están en la voluntad de Dios, verso 38. Y Gamaliel le dice a todo el pueblo, a los gobernantes de Israel, al clero de Israel en ese momento de las corrientes dogmáticas predominantes, les dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y todo eso tiene que ver desde el mismo comienzo hasta donde va aquí estas lecciones de vida eterna. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira a la final estaban luchando contra Dios. ¿Por qué? Porque permitieron que Satanás se metiese a su corazón para llenar su boca de mentira. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, volviendo y retomando el verso número 12, todo lo que atente contra la unanimidad, la unidad es divisible, pero conforman un cuerpo, como nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene partes y este cuerpo puede seguir viviendo sin algunas partes, pero esa parte que sea amputada del cuerpo hace falta en el cuerpo, hace falta en la unidad. El Señor quiere la unidad completa y parte de esa unidad completa son los acuerdos de la vida de la iglesia, de la práctica, de las costumbres de la iglesia. Entonces noten, hermanos, que el atentar contra la unidad puede llevar a pecado, puede llevar a un pecado. Y el pecado es lo que hace entonces que esa parte de desacuerdo, ese miembro de desacuerdo, sea extirpado del cuerpo y siempre nos hará falta cualquier parte en el cuerpo. Alabanzas al Señor. Mire que ese cuidado de Dios a través de esa limpieza que lamentablemente Dios tuvo que hacer en su cuerpo, en la iglesia, esa limpieza llevó a qué. Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Aumentaba más la iglesia. ¿Por qué? Porque se conservaba en una de sus esencias, que es la unanimidad, la comunión unánime. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, pero en armonía, en comunión, en unanimidad. Verso número 16, desde 15, milagros, prodigios sucedían, y dice que por mano de los apóstoles eran hechas grandes obras. Se pone, por ejemplo, a Pedro, que él pasaba cercano a los enfermos y su sombra
El Señor la usaba para dar sanidad, para hacer milagros en los cuerpos quebrantados por enfermedad. Y dice el verso 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y mire esto, todos eran sanados. Todos eran sanados. Y todo eso es fruto ¿de qué? De esa comunión, de esa unidad de la iglesia. Alabanzas al Señor. Dice verso número 17, muy importante, porque allí está la segunda persecución que vino sobre la iglesia. Y los quiero llevar a que comparemos la razón de la primera persecución y la razón de la segunda persecución. Así que el verso número 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Por lo que ha dicho anteriormente, porque muchos estaban creyendo en el Señor y el número de la iglesia aumentaba de una manera tremenda, asombrosa. Entonces dice que se llenaron de celos. Ahora, cuando te devuelves al capítulo 4, el verso número 2, la primera persecución se dio ¿por qué? Por resentimiento. Resentimiento. ¿Y por qué vino ese resentimiento? También porque hablaban el nombre, decían y afirmaban que Jesucristo resucitó, y porque hay miles que se están convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Y ahí el verso 4 mismo, del 4, entonces tiene una cifra, y es que creyeron como 5,000 varones. Entonces, ¿cuántas mujeres habría que aumentar allí? 5,000 varones. Y seguro que muchos de esos varones tenían su hogar, su casa completa, su familia establecida. Y detrás de ellos vino toda esa casa. Si es que eso eran muchos más miles ahí. Y la primera persecución entonces se dio por resentimiento. Sentían ese alorazo que estaba dando el Espíritu Santo y el poder del Evangelio, el poder de su nombre, porque el problema allá que ellos recalcaron fue el nombre y el hablar, el dar testimonio de su resurrección. Aleluya. Ahora en la segunda persecución dice que son celos de ver cómo hay milagros, señales, prodigios, comunión, armonía, unanimidad en la iglesia. Esto nos dice a nosotros, hermanos, que la iglesia metida en esta práctica apostólica de la unión, la comunión, la unanimidad, el temor a Dios, nos va a llevar día a día a un crecimiento poderoso y a una obra de salvación de muchas gentes. Gloria al Señor Jesús. Y entonces los echaron en la cárcel pública. Pero allí a la cárcel llegó un ángel, el ángel del Señor, verso 19. El mismo Señor abrió la puerta de noche, las puertas de las cárceles, de la cárcel los sacó y les dijo: vayan al templo, aparezcan en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, de la vida en Cristo Jesús, de la vida del evangelio, de la vida de la comunión con Dios, de la comunión de la iglesia. Anuncien todas las palabras de esta vida. Y entonces ellos fueron y aparecieron allá en el templo. Y dice la palabra: entre tanto,
Verso 21, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, los ancianos de Israel, y dijeron: vaya, traigan esos hombres de la cárcel. Y fueron los alguaciles a mirar para traer a los apóstoles de la cárcel, y resulta que no había nadie. Pero ellos dijeron: todo está bien cerrado, todo está con toda la seguridad que debiera estar. Y no entendían cómo los apóstoles habían salido de la cárcel. Pero cuando nosotros vivimos en la comunión, en la unanimidad, en la voluntad, en el propósito de Dios, Dios hace por nosotros lo que Él tenga que hacer. Si es que Él tuvo que sacarlos de la cárcel, lo sacó. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Lo que Él tenga que hacer por nosotros, Él lo va a hacer. Así es que cuando ellos oyeron eso, que los alguaciles trajeron esa noticia, entonces se asombraron, pero también había temor en ellos y respeto también hacia los apóstoles. Y cuando ya los encuentran y los traen, entonces les dicen: nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Mire, el problema es el nombre que tenemos. El problema es la revelación del nombre de Jesucristo. Ese ha sido el problema de la iglesia toda la vida. Toda la vida de la iglesia, ese ha sido el problema. Dígame, hermano, si hoy no es el problema de la iglesia también, por la cual la iglesia es tratada aún como hereje. Así nos ven los que tienen otras creencias triteístas, binarianistas, nos ven como herejes. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre que es sobre todo nombre, porque nos bautizamos en el nombre, porque operamos milagros, sanidades y prodigios en el nombre, porque recibimos el Espíritu Santo en el nombre. El problema de la iglesia desde su comienzo ha sido el nombre. Así es que no nos podemos, avergonzar de la fe y de la sana doctrina, de la doctrina de apóstoles y profetas, porque esta es la doctrina, aleluya, que la iglesia tiene desde el comienzo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esta es la revelación que hemos recibido. Aleluya. Esto es lo que hemos hecho. A la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis y el capítulo 2, entonces se le resalta ello. Que, mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios. Por amor de mi nombre has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, has combatido contra los que parecen pero que verdaderamente no son, y has mantenido mi nombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que esto es algo vital en la iglesia. Esto es algo poderoso en nosotros, la revelación del nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Ese era el propósito del Señor desde que prometió venir a su pueblo Israel para librarlo de sus pecados. Y dice el capítulo 52 de Isaías, verso número 6,
Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Él no mandó la revelación de su nombre con nadie. Él vino para dar a conocer su nombre. Así que esto no es así como así nomás, que hay que verlo allí en el comienzo de la iglesia, y que es la razón hasta el día de hoy que debe distinguir la iglesia. Lo que distingue la iglesia es que su iglesia lleva su nombre. Su iglesia tiene la doctrina del nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Israel tiene ese nombre, el nombre de un amigo de Dios, de alguien que Dios hizo príncipe principal. Y así llamó allá al pueblo hebreo, lo llamó el pueblo de Israel. Pero a la iglesia no nos ha llamado de otra manera, sino por su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús, por su nombre. Así que la iglesia se distingue por ello, porque tenemos la doctrina del nombre, porque reconocemos en el evangelio el nombre del evangelio. Es que el evangelio tiene nombre. Jesucristo es el evangelio. Aleluya. La salvación tiene nombre. Jesucristo es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. El perdón de pecados tiene nombre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces volvamos al verso número 28 del capítulo 5. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. El nombre es una doctrina de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y vuelve Pedro a responder lo que les había respondido en la primera persecución con Juan. Recuérdenlo ahí en el verso 19 y 20 del capítulo 4, y es lo mismo que vuelve a responder en el capítulo 5 y el verso 29 frente a la segunda persecución. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si quieren escuchar el sermón otra vez, les hablan otra vez de la resurrección de Jesucristo. Les hablan otra vez de la resurrección de Jesucristo. Ustedes han pretendido engañar al pueblo diciendo que nosotros los apóstoles robamos el cuerpo del Señor para decir que Él había resucitado. Pero la prueba de que Él sí ha resucitado son todos estos milagros y maravillas que siguen sucediendo. Ya miramos el consejo de Gamaliel, entonces saltemos ahora al verso número 40 y terminamos ahí en el 42. Y entonces aquellos hombres gobernantes y el clérigo principal de ese momento, entonces, ¿qué hacen? Dice que azotaron a los hermanos, los convinieron otra vez, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Padecer afrenta por causa del nombre. Así que no pretendamos, hermanos, imitar a los que no tienen este nombre.
No pretendamos hacer como hacen los que no tienen este nombre. No pretendamos ser como son los que no tienen este nombre, porque los que tienen un evangelio sin el nombre están incompletos. Para estar completos hay que tener el evangelio con el nombre que tiene el evangelio. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Habían allá muchos que creían en Dios, pero no aceptaban su nombre. Es lo mismo que pasa hoy en día, y hay muchos por allí con evangelios que creen en Dios, pero no aceptan su nombre. Y él dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no pueden creer en mí, en mi nombre, van a morir en sus pecados, porque es en el nombre de Jesucristo que los pecados son perdonados. Los pecados no salen del hombre de otra manera, sino por su nombre. Y por eso Pedro lo puntualiza. Y por eso el Señor en la gran comisión dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del que es el Padre, del que es el Hijo y del que es el Espíritu Santo. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Los azotaron, les advierten otra vez, en ese nombre no hablen. Como les dijeron la primera vez, hablen todo lo que quieran, pero no hablen en ese nombre. Y salieron gozosos, después de ser azotados, maltratados, dañados, porque lo que habían sufrido, lo habían sufrido por el nombre. Nosotros también debemos tener esa mente, ese corazón. Si nos toca sufrir por el nombre, démonos por dichosos, démonos por bien servidos, porque sufrir por el nombre de Jesucristo es un privilegio. Y cierra el verso 42 donde terminamos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el nombre a Jesucristo. No cesaban en el templo y por las casas. Esta es la manera evangelística. Aleluya. Reunirnos en el templo para hablar la palabra de Dios, para hablar el evangelio de Jesucristo, pero también por las casas. No cesaban en el templo y por las casas de enseñar y predicar. Dos cosas, enseñar y predicar a Jesucristo. Mi hermano y hermana, estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos bien bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Por eso también en ese nombre oramos por los enfermos y son sanos. Invocamos el nombre de Jesús sobre los endemoniados y son liberados. Somos la iglesia del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. No se avergüence a usted de los Jesús solos. Es que Él es solo, Él no tiene compañía allá para ser Dios. No, Él no tiene otros dioses con Él, declara Isaías. No hay dioses conmigo, dice el único que es el soberano. Aleluya, porque Él es el todopoderoso. Así es de que puede decir lo que quiera la gente.
y lo dirá hasta que la gracia dure, porque hasta ese momento estará la iglesia sobre la tierra y hasta ese momento la gente con otras formas de creer parecidas pero diferentes harán afrenta al nombre, porque eso es desde el principio el problema, que tenemos el nombre y que este Jesucristo en quien creemos es un Dios que es Dios de dioses, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, pero los dioses de los hombres han muerto y los que estén vivos se van a morir y no van a resucitar como resucitó nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo al tercer día. Y eso entonces despierta resentimientos y despierta en celos en esas otras clases de fe, porque tenemos una fe que es inquebrantable, un Dios que es inamovible y un nombre en el cual se hacen poderosas obras. Tú y yo somos del nombre de Jesucristo. Debemos gracias a Dios por la palabra. Qué hermoso entender la palabra. Qué hermoso, hermanos, este ejercicio de estudiar la palabra capítulo a capítulo, verso a verso, y entender. Eso haciendo un panorama en nuestra cabeza precioso de conocimiento, hermanos, aleluya, que nos lleva a ser verdaderos convencidos, a tener convicciones, aleluya. Por eso la enseñanza es muy importante. La predicación también es hermosa y ese es el mandato de Dios. Pero nosotros en la enseñanza, hermanos, tenemos mucha cimentación. Así es de que ame la enseñanza de la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra y por este día que el Señor nos ha dado de oportunidad y de vida.